desarrollar todas sus habilidades físicas, en fin, también todo el dato de fe cultivado con esmero por parte de los papás debería ser parte fundamental y fundante del camino de crecimiento de cualquier persona. Bien, la oración era fue la columna fuerte en que se apoyó durante los años de tibieza. Yo les recordaba hace 8 días la importancia de que Santa Teresa nunca dejó la oración, ¿sí? Algo que la salvó y que le permitió a ella, como una cierta disciplina, en el argot de la terminología religiosa se llama ascesis, es que Santa Teresa nunca dejó de orar, aunque en muchos momentos ella experimentaba el tedio de tener que ir a cumplir la regla carmelita de las 2 horas de oración en silencio, de recogimiento. Ella nunca dejó la oración, siempre tuvo esta condición. Y por esa razón allí comenzó a generar todo lo que fue su camino de conversión. La oración fue para ella camino de transformación. Por esa razón yo siempre les digo que, y esto es fruto no de algo propio, sino fruto de la doctrina de los santos padres especialmente, y luego en Teresita, en Sor Isabel de la Trinidad, en Edith Stein, en todas las Teresas, Santa Teresa de los Andes, Teresa Margarita Reddy, todas aconsejan no dejar nunca el gran bien de la oración, tomarlo como parte fundamental de nuestro día a día, de lo que hacemos a diario, como levantarnos y tener el ejercicio de desayunar, de asearnos, de trabajar, de estudiar, de vivir actualizándonos en nuestras tareas, realizando lo que tenemos que hacer, que la podamos integrar como parte esencial de nuestra vida. Y por último, ustedes bien saben que la oración fue para Santa Teresa el centro de sus altísimas experiencias místicas. Fue allí donde se dieron. Recordarán que fue en el espacio de la oración donde se dio el éxtasis de la transverberación, fue donde ella fue encontrando y definiendo todo lo que el Señor le pedía para llevar adelante la reforma del Carmelo, todo lo que ella fue experimentando. Saben de todas las experiencias místicas que, aunque ella no las narre, pues sabemos por sus agiógrafos y por todas las personas que brindaron testimonio de ella, que allí era en medio de esos momentos de oración donde se dieron todas esas experiencias que marcaron profundamente su vida. Todas las páginas de sus escritos, todas hablan de este tema, que es el de la oración, su especialidad magistral para bien de la Iglesia, su carisma fundacional, pues los carmelitas descalzos, que también somos llamados teresianos, somos comunidades orantes al servicio del pueblo de Dios. Y no me dejen allí sin tener subrayada esa palabra de comunidad orante, tomado la oración como un ejercicio que a través del participio gerundio nos permite mantenernos en una dinámica continua, de una acción continua en nuestras vidas. Esto es fundamental, el que podamos entender que los carmelitas somos comunidades orantes al servicio del pueblo de Dios. Es la manera como yo especialmente defino lo que es la presencia de nuestra comunidad en nuestras 3 ramas, en medio del lugar que nos acoge, en el espacio donde nos encontramos, sirviendo al pueblo de Dios, extendiendo el reinado del Señor en medio
de la realidad donde nos encontremos. Yo creo que a eso es lo que le apuntaba la Santa Madre. Y por esa razón, Santa Teresa es determinada en nuestra iglesia como maestra de oración. Maestra de oración. Sus enseñanzas sobre la oración y la vida de oración son profundamente actuales. Por esa razón es que la doctrina de la Santa Madre siempre tendrá una vigencia cada vez más grande, cada vez más grande. Es algo muy especial y de manera muy particular, pues todos los que yo les decía hace 8 días, y vuelvo otra vez y se lo repito, toda persona creyente que quiera tomarse en serio su camino de fe y su crecimiento espiritual, deben necesariamente que consultar y estudiar a Santa Teresa de Jesús como maestra de vida espiritual, de vida interior, maestra de oración. Esta es su especialidad. El gran aporte que ella le brinda a la iglesia en general, entre muchos otros, es el de la oración. El hombre moderno necesita de una pedagogía oracional que lo introduzca al diálogo íntimo con Dios. Una pedagogía oracional, todo un camino en el cual entre en contacto íntimo, cercano, con la presencia de Dios que nos habita. Esto es fundamental en Santa Teresa. Lo que ella nos invita a través de la práctica orante es que podamos caer en la cuenta de que los seres humanos somos criaturas divinas, criaturas de amor. Somos hechura de las manos de Dios. Y si Dios es amor, los seres humanos somos la posibilidad de transparentar la presencia amorosa de ese Dios que mora, que habita, que ha hecho presencia real y concreta en todo ser humano, en su creación y especialmente en el ser humano. En la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, se afirma que la razón suprema de la dignidad del hombre es su vocación al diálogo y a la comunión con Dios. Miren, mis hermanos, todos los escritos de Santa Teresa de Jesús lo que buscan es que a través del encuentro personal, íntimo, cercano, con la presencia del Dios que nos habita, podamos unirnos con Él, vivir en comunión con Él. Si ustedes quieren resumir todo lo que es el camino oracional que enseña la doctrina de la Santa Madre, es el poder descubrir a un Dios que nos habita y que a través de la oración, de esa puerta, de ese castillo interior, podemos ir a vivir configurados total y plenamente con la adorable persona de Jesucristo. Es lo que desde siempre, los padres de la Iglesia han hablado acerca de todo el proceso de cristificación, es decir, convertirnos en un alter Christus, en otro Cristo, en que a través del descubrimiento gozoso, fecundo, de la presencia de Jesús en medio de nosotros, como el que me revela mi verdadera humanidad, yo puedo vivir en plena comunión con Él. De hecho, yo les voy a recordar algo muy importante en este momento, y es que toda la sacramentalidad de la Iglesia busca el que vivamos en comunión con el Señor. ¿Se han dado cuenta de ello? Absolutamente todo. Podríamos hacer un recorrido rápido y podría explicárselo, aunque no es el momento para hacerlo, pero toda la
la sabiduría que tiene a través del tiempo de haber configurado los 7 sacramentos en nuestra iglesia, busca es que el ser humano creyente se abra a la experiencia de vivir en comunión con la presencia de Jesús en medio de su vida. El primer sacramento, el bautismo, que lo que hace es que, como su nombre lo indica, nos sumerge, nos permite vivir todo el camino de configuración con la persona de Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Por esa razón, el bautismo lo que busca es dejar a un lado el hombre viejo, nuestra condición mortal, limitada, frágil, débil, lábil, es decir, hoy nos comprometemos en el amor, pero mañana negamos con nuestra propia vida esta realidad en la cual pues debo estar inmerso de buscar esa comunión con el Señor, y es la vida sacramental la que me permite vivir sumergido en esa realidad. Por esa razón el bautismo tiene como un signo muy hermoso el podernos sumergirnos en las aguas que regeneran el espíritu. De una manera física, externa, pues vivimos una experiencia espiritual de sumergirnos, de vivir inmersos en la realidad de un hombre nuevo que se comienza a gestar en la medida en que yo me configuro con la adorable persona de Jesucristo. Y por esa razón es que a nuestros pequeños, a nuestros niños, los bautizamos pequeños, niños, bebés, para poder que los papás, junto con toda la familia, se comprometan en ese crecimiento de la revelación de mi verdadera identidad como hijo de Dios y llamado a asumir en mi propia vida la vida de Jesús, que es el que me revela el verdadero hombre. Yo en ninguna parte he encontrado algo que le haga mucho énfasis a una advocación muy bella. Hay algunos lugares donde se venera el santo Ecce-Homo. Me parece bellísima, sobre todo por el diálogo que se da en el pretorio. ¿Recuerdan? En Semana Santa recordamos ese momento que para mí es bellísimo y que tiene una significación muy grande desde lo que les estoy diciendo. Y es que se genera un diálogo entre Pilato y Jesús, y le dice Pilato, palabras más, palabras menos, me van a perdonar, pero no lo recuerdo exactamente. Tú dices que eres la verdad. Y Jesús lo dice, tú lo estás afirmando, tú lo dices, ¿sí? No lo estoy diciendo yo. Y cuando sale como a lavarse las manos por todo lo que el pueblo está pidiendo de que ajusticien en lugar de Barrabás a Jesús para buscar este intercambio y poder calmar a toda la turba que estaba pidiendo que ajusticiaran a Jesús, pues Pilato afirma algo bellísimo en latín. Dice, Ecce homo, he ahí al hombre. Porque lo que hace Jesús es que nos revela a todos y cada uno de nosotros como creyentes el poder identificar en Él todo lo que el Padre Dios quiere de nosotros. Por esa razón, Él es la palabra definitiva del Padre Dios sobre nosotros. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz también lo hace, pero especialmente la Santa Madre, y yo se los recordaba hace 8 días cuando les decía que el propósito primordial de este encuentro con la figura muy bella de Santa Teresa de Jesús es que terminemos reconociendo como ella que somos de Jesús. Porque la cristología teresiana es de lo que la Iglesia
particularmente más valora de una mujer que tradujo de manera sencilla, totalmente asequible a nosotros, el podernos configurar, el podernos acercar a través de la oración y de la vida sacramental. Recuerdan que se los decía hace 8 días y hoy se los recuerdo a través de este camino de la oración teresiana, el podernos configurar plenamente con la adorable persona de Jesús el Señor. ¿Sí? Todo el camino que Santa Teresa establece a través de la oración no es otra cosa sino para que nos tomemos muy en serio toda la vida sacramental en nuestra iglesia, que es camino de salvación, que no es otra cosa que vivir en comunión con la presencia del Señor, que se nos da particularmente en la Eucaristía. ¿Sí? ¿Qué es el sacramento? Sigamos un pequeño recorrido aquí de la reconciliación. A mí no me gusta llamarlo confesión, porque estaría como muy centrado simplemente en decir, en confesar algo. El verdadero valor del sacramento como tal está en reconciliar nuestro camino con el Señor. Hemos iniciado un camino de seguimiento de la adorable persona de Jesús, configurándonos con Él. ¿Recuerdan? Bautismo, inmersión en el misterio de un Dios que nos invita a morir a nosotros mismos para vivir para Él, para vivir configurados con todo el camino de plenitud que nos trazó el Padre Dios en su Hijo Jesús, que es el camino del amor, el camino de la dación, de la entrega de todo nuestro ser, viviendo en favor y en bien de los demás. Pues bien, ese camino a veces lo erramos, a veces no lo llevamos adelante, se nos olvida. Yo siento que es que los seres humanos como que nos extraviamos. A veces vamos para un lugar y terminamos embolatados en una vitrina, nos quedamos en el camino charlando con alguien y se nos olvida incluso para dónde vamos, ¿sí? A dónde vamos a llegar. Eso pasa con el ser humano y es allí donde este sacramento nos vuelve nuevamente al camino. Y hay un viático que nos acompaña todos los días de nuestras vidas, en el cual está el centro de nuestra vida sacramental, de comunión con el Señor, y es la comunión. Y ahí está la Eucaristía, como la posibilidad de alimentarnos de estos dos banquetes espléndidos que se nos sirven en cada Eucaristía, como es el de la palabra y el de la mesa eucarística, donde se nos da la presencia del Señor. Esta realidad es confirmada a través del sacramento muy bien puesto de la confirmación, donde yo en un momento determinado, ya para entrar a mi etapa de adultez, pues defino vivir, confirmar la fe que he recibido y de la cual me alimento en la Eucaristía y con la cual me reconcilio cada vez que me acerco a este sacramento de la reconciliación, y defino el seguir adelante. Y luego defino cómo vivir ese camino de amor y de entrega. Y hay dos caminos que la Iglesia reconoce como a nivel sacramental. El matrimonio como la posibilidad de vivir concretamente la entrega de mi amor, de esta capacidad que tengo de dación a los demás a través del configurar, a través de una pareja, de la vida matrimonial, de unos hijos, de una familia, toda mi capacidad de amar. O la entrega con un amor oblativo, un amor ofrecido en la iglesia a través del orden sacerdotal. Y en medio de este camino, pues también me voy enfermando, voy sintiendo que me siento débil, así como con el paso de los años vamos sintiéndonos un poco restringidos en muchas capacidades, no solamente físicas, sino también mentales, pues allí, en ese nivel espiritual, sentimos que la unción de los enfermos nos fortalece, no como extrema unción. Para mí este referente es muy particular y cada vez más me gusta hacer un énfasis en algo muy importante. No
debemos llamar al sacerdote cuando ya estamos a punto de pelar la pata, de que nos visite la pelona mocha, como el último momento para poder sentir. Sirve para ese momento, para disponernos, yo creo que sí, pero no debe ser tomado solamente como para ese momento. Y siente la familia que llegó el que nos va a despachar a la abuela para el cielo, o quién sabe para dónde, ¿sí? Entonces, no, me llama mucho la atención, y pues aquí no lo he encontrado, lo viví particularmente en algún momento en Colombia, donde se acercó una persona y me dijo: padre, me siento como tentado, como en un momento de prueba, estoy viviendo una realidad que ya estoy acompañando en el sacramento de la reconciliación, pero quiero experimentar un signo sacramental que me fortalezca espiritualmente en este momento. ¿Me puede dar la unción de los enfermos? Me siento como débil. Y para mí fue tan bonito, pues tanto que me senté con esta persona a hablar del sentido profundo que tiene esta realidad sacramental. No como solamente cuando tengo una debilidad física externa, sino cuando me siento enfermo en el alma, cuando estoy pasando por un momento de duda, de inquietud, de prueba. Frecuenten este sacramento, y yo les aseguro que cuando lo frecuentan, así como la reconciliación, como busco la comunión, especialmente en cada Eucaristía, de recibir al Señor, la escucha de la palabra, la oración, como el espacio propicio de encuentro con el Señor, se van a sentir muy fortalecidos. Pídanla frecuentemente, que no debería ser tomada como una extrema unción. Bien, volvamos aquí. Entonces les decía que la Gaudium et Spes, esta constitución muy importante pastoral del Concilio Vaticano, afirmó que la razón suprema de la dignidad del ser humano es su vocación al diálogo y a la comunión con Dios. Esto es primordial, porque es a través de la oración como yo puedo reivindicar mi dignidad como hijo de Dios y llamado a vivir en plena comunión con la presencia del Señor. Podríamos afirmar que el problema pastoral más urgente en los tiempos actuales es enseñar a los creyentes el camino de la oración. Miren, mis hermanos, ustedes quieren transformar la vida de una persona, busquen que se encuentren con el Señor. Yo este punto ya lo habíamos hablado anteriormente, pero quiero reafirmarlo en este momento, muy fuerte. Lo que verdaderamente transforma, convierte, cambia, vuelve nuevo el corazón del ser humano es un encuentro real, cara a cara, concreto, íntimo, cercano del alma con su Dios. Esto es. De resto, ustedes pueden decir: ay, padre, ¿cómo celebra la Eucaristía de bonito? Qué linda su predicación. Padre, qué bueno usted cómo presenta esto y lo otro. El catequista puede hacer muy bien su trabajo. Ustedes pueden hacer muchas cosas, hacer muchas lecturas, conocer mucha historia de la iglesia, de la doctrina que está establecida a través del magisterio de la iglesia, y saberse al derecho y al revés el catecismo, incluso hasta las sagradas escrituras, y poderlas citar textualmente. De nada sirve si esto no está acompañado de un encuentro real con el Señor. Ya ven ustedes por qué razón nuestro carisma y toda la espiritualidad del Carmelo tiene tanta importancia en nuestra iglesia. Yo así lo afirmo con todo el respeto de mis hermanos que se dedican a la educación, a cuidar enfermitos, niños, ancianos, tienen obras de beneficencia grandísimas, maravillosas, aquí y allá, todo lo que ustedes quieran.
Pero si toda la obra evangelizadora de la iglesia, la obra pastoral que llevamos adelante, no conlleva a que tú, cada uno de nosotros, te encuentres con el Señor y te dejes tocar y hagas experiencia de su amor, de su misericordia y su palabra, su presencia, transforme tu vida, de nada sirve. ¿Sí? Esto es lo que hace nuevo al ser humano. ¿Sí? Por esa razón es que siento la urgencia de decirles, y ustedes que comparten nuestra espiritualidad y aquí que están presentes parte del Carmelo Seglar, y las hermanas lo saben muy bien, nuestras monjas carmelitas, y por esa razón su fidelidad a través de la oración, orando por toda la acción pastoral que llevamos adelante, las otras dos ramas de los seglares y de los frailes. Todo lo que estamos llamados a poner por obra como carmelitas, descalzos, teresianos, con lo que el Señor nos pide en nuestra iglesia, es que tengamos espacios cada vez más propicios para que el creyente se encuentre con su Dios, lo descubra y pueda reivindicar esto que habla la Gaudium et Spes, de reivindicar la dignidad inmensa que tiene todo ser humano. He ahí que estamos centrados en un mundo movido por el consumismo, tan centrado en el materialismo, donde sentimos que la valía del ser humano está puesta en el dinero, en las cosas materiales, en el conocimiento, en tantas realidades tan temporales que le roban la vida y nos atan, nos esclavizan y no nos permiten vivir en plenitud, no nos permiten ser felices. Yo ahora rato les decía que anoche tuve la oportunidad de ver una película que se las recomiendo. No tengo ningún asocio con ninguna sala de cine aquí en Logroño ni en ningún lugar. Sé que en América la están esperando porque pues primero la están proyectando particularmente aquí en España y en Europa, luego pasa allí, pero los comentarios y los premios que ha ganado pues son muy grandes. Y les voy a adelantar simplemente algo. De lo que más me llamaba la atención, la película se llama Los Domingos, y es la historia de una jovencita que a través de su experiencia de encuentro con el Señor en un colegio católico, incluso es aquí cerquita donde se desarrolla en Bilbao, esta niña descubre su vocación. Y hay algo muy bello en su papá, que tiene conflictos con su familia porque de alguna manera apoya a su hija en su vocación, y es que les dice repetidamente: yo apoyo todo lo que mi hija determine para su felicidad. Bellísimo me parece esto. O sea, los diálogos siempre del papá, cuando hablaba con la abuela, con la tía, que se negaban a aceptar que la niña iba a seguir esta vocación, no cualquier vocación, una vocación contemplativa, entrando a un monasterio de clausura, era lo que ella determine para realizarse en su felicidad, para que sea feliz. Y esto me parecía a mí, en definitiva, es esto, ¿no? Lo que motiva profundamente el optar por realizar aquello para lo cual Dios nos ha creado, y es poner por obra el amor. Y esta niña pues habla acerca de estar tocada por un amor mucho más grande que simplemente abrirse a la experiencia de tener un jovencito que lo vivía ahí en el coro, de una cercanía, de una cierta empatía con una relación temporal, momentánea que tuvo con este jovencito. Bien, todo para decirles que vale la pena ver esta película por los matices de ciertos diálogos muy cortos y muy tajantes, donde este papá manifestaba esto, y es en definitiva a lo cual le debe tender el ser humano. La experiencia orante de todo creyente va tendiendo a que nos realicemos y descubramos cada vez más nuestro ser como criaturas de amor,
Estamos llamados aquí para vivir en plenitud esta única vocación. Bellísimo lo que dice Teresita. Yo no he encontrado nadie más que lo pueda definir, ¿sí? Mi vocación es el amor. No hay ninguna otra vocación. Después de aceptar la vocación a la vida, a la existencia, estoy aquí, ¿por qué? ¿Qué propósito tiene el que yo viva en este momento de la historia particular, de este camino de humanidad en el cual la llevamos adelante? Es descubrir el para qué, el propósito, el por qué Dios me ha creado y me ha regalado esta existencia. Y no es otra que abrirme a la experiencia de amor y de entrega que me define con su propia vida Jesús de Nazaret. Y eso se descubre a través de la oración. Me ha dado un poquito de calor. Bien. Entonces, conozcamos algunos textos claves de la Santa que delinean su concepto y experiencia de oración. Miren ustedes, para aprovechar mucho en este camino, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso hacer. Es decir, Santa Teresa identifica como la experiencia orante, la experiencia de amar, de entregarse, de descubrir el propósito primordial por el cual Dios nos ha creado. Eso lo pueden consultar en Moradas Cuartas 1.7 y en Fundaciones 5.2. Ahí les pongo las referencias. Perdonen que no les tengo dadas allí pues como las siglas, pero M es Moradas, F es Fundaciones, C Camino de Perfección y V Vida, el libro de la vida. Bien. Recia cosa, dice ella, recia cosa sería que solo en los rincones pudiésemos traer oración. Tanto más que el verdadero amante en todas partes ama y siempre se acuerda del amado. Santa Teresa es maestra de oración en algo tan lindo, y es que ella llega a afirmar algo que es incluso hasta muy gracioso, y afirma que hasta entre los pucheros anda el Señor. En todo espacio de nuestra vida podemos encontrarnos con Él, y por esa razón dice ella, recia cosa sería que solamente en los rincones, es decir, en esos espacios, de esos pequeños nichos que encontramos en la capilla o en el templo, podríamos llevar oración. Por esa razón es que en este punto yo quiero recordarles que la intencionalidad de Santa Teresa, con todo el camino de crecimiento espiritual que da la oración, es dejar de hacer oración, momentos puntuales de oración, para convertirnos en auténticos orantes. Porque un problema que tenemos en Occidente, y aquí voy a generar una crítica que está sustentada en un libro que les recomiendo, de Paul Ricoeur, que se llama Jerusalén o Atenas, y es como la mentalidad que nos acompaña a los que somos hijos de Occidente, que saben que estamos marcados por dos culturas muy fuertes, que son los griegos y los romanos. No tanto los romanos, porque ellos pues a nivel del pensamiento no aportaron gran cosa. Tal vez a los romanos les debemos más el derecho, toda la constitución de lo que es la vida en común. Ellos establecieron y fueron más organizados en buscar el bien común, y por esa razón a ellos les debemos, a Roma, toda la organización a nivel estructural
y de demarcación de los límites a nivel cultural y a nivel de convivencia, de compartir espacios en común de las ciudades, lo que llamamos las ciudades, pero el pensamiento es netamente griego. Y por esa razón, en este libro, Paul Ricoeur, que es un gran filósofo creyente de particular, dice que nosotros en Occidente todo lo queremos conceptualizar, todo. Y lo que no existe y yo no puedo conceptualizar, no existe para mí. ¿Sí se han dado cuenta? Todo. Nosotros aquí en Occidente, todo lo queremos entender, comprender, conceptualizar, todo lo queremos encerrar como en la capacidad que tiene el ser humano de poder definir una cosa. Oriente no. Quienes se acercan a las culturas orientales y de Medio Oriente, ellos tienen la capacidad de captar que los seres humanos somos más allá que pensamiento, que hay cosas que se escapan a nuestras realidades sensibles, es decir, a lo que yo puedo captar con mis sentidos. Por esa razón es que somos hijos del método científico, producto de todo este tema del pensamiento griego, donde lo que yo no puedo comprobar no existe. ¿Sí? O sea, no existe, no es posible captarlo. Y por eso a nosotros nos acompaña incluso la capacidad de definir que quien no cree en Dios es un ateo. ¿Sí? Ustedes en Oriente consulten cualquier lengua y cualquier cultura oriental, ni siquiera para ellos existe esa palabra, ni siquiera existe ese concepto, porque Dios es una realidad tan plenabarcante del ser humano y de su realidad que ni siquiera hay la capacidad de poderlo negar. Esto es bellísimo, ¿sí? Y por esa razón, nosotros en Occidente todo lo tenemos como en unos cajoncitos. Yo lo defino así. Tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos estudio, tenemos amistades, negocios y tenemos a Dios. Como un dato que se llama fe y que solamente abrimos los domingos. ¿Sí? Y es para ir a misa y cumplir, como quien hace un checklist, ¿sí? Como quien dice, ay, ya cumplí, ay, ya fui a misa, ya. O sea, como que eso fue lo que me enseñaron desde pequeño y ya hice lo que tenía que hacer y ya. Dios es una realidad para ellos, ¿sí? En Oriente, que atraviesa absolutamente toda la vida, toda la existencia. En este punto yo voy a atrever a decir algo. La mentalidad de Santa Teresa pareciera que ella, por ser de ascendencia judía, aunque esto lo limpió su papá muy bien con los títulos nobiliarios que él consiguió y todo esto, pareciera que ella tuviese la capacidad de haber comprendido profundamente esto y haberlo traducido a términos profundamente cristianos, creyentes. Yo afirmo esto, perdónenme que yo tenga la osadía de hacerlo, porque no lo sustento, o sea, esto no se los mantengo mañana con ningún estudioso de Santa Teresa y de todas estas realidades espirituales. Lo cierto es que yo lo defino, y por esa razón para mí es muy importante comprender cómo Teresa nos lleva de su mano en este camino oracional a un ejercicio como auténticos orantes, es decir, que la vida misma, nuestra capacidad de ser, de estar, de permanecer en todos los ámbitos de nuestra vida, está atravesado por una presencia que marca mi vida. Es ahí donde uno no entiende cómo personas que han tenido formación cristiana, que han tenido
toda la experiencia de vida sacramental, que han ido a un colegio católico, a una universidad regentada por una comunidad religiosa, y que luego llegan al ejercicio de su negocio, de su empresa o de su actividad profesional, de su vida, desdicen totalmente de su confesión de fe. ¿Sí? Esto no debería de existir, porque la vida debería estar marcada por todo lo que significa el que yo libremente asuma en mi vida una presencia que a través de la oración y de mi vida sacramental, de mi vida de comunión con el Señor, se debe dar a conocer. Lo que llamamos ejemplo de vida, testimonio, todo lo que allí hay. Es incomprensible cómo uno se acerca a una persona supuestamente creyente y en el primer momento te engaña en un negocio. ¿Se han dado cuenta? Cómo te dan la oportunidad y tenga. Lo que estamos viendo ahora en la política, cómo en medio de la comprensión que debería ser diáfana, transparente, de buscar el bien común, de buscar el bien para todos, pues busca simplemente el bien particular o de unos grupos o guetos o toda esta realidad partidista, ¿sí? Esto es lo que sucede en el ser humano cuando no permite que la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida transparente dé a conocer aquel, como lo acabamos de celebrar el domingo pasado, reine verdaderamente en mi vida, descubriendo que soy una criatura de amor. Esta realidad solamente se afirma y se evidencia cuando el ser humano tiene la capacidad de convertirse en un verdadero orante. De lo contrario, fácilmente me olvido de esta realidad que debo estar dispuesto a vivir en medio de mi cotidianidad, cuando voy, cuando vengo, en todo momento. Eso es lo que afirma Santa Teresa. Sigamos con sus definiciones de lo que es la experiencia orante para ella. La oración es a donde el Señor ilumina para entender las verdades. Bellísima definición. Miren, nada se convierte en una verdad para mí si no pasa por el convencimiento de los criterios que yo establezco a través del contacto con la presencia de Dios. De lo contrario, se convierten en palabras que, como decían las abuelas, me entran por aquí y me salen por acá. ¿Sí? Oigo muchas cosas, pero escucharlas no. Por esa razón, ustedes recordarán que el Shema Israel, el principal mandato de la ley de Dios, comienza de esta manera: escucha, Israel, escucha, no solamente oigas. Oímos mucho ruido y hay mucha distorsión en medio de esta realidad. Yo les aseguro, como se lo decía la primera vez, hablando de Santa Teresa, que quien se toma en serio el preguntarse ¿por qué estoy acá? Esta realidad de la vida, ¿qué me dice? ¿Qué me define el dato de fe que he recibido? Yo les aseguro que todas esas personas, más allá de por oídas no abrirse al dato de fe, lo hacen con mayor determinación. ¿Sí? Cuando yo asumo un camino serio, no vuelvo otra vez y les digo porque los demás me lo dicen. Hablando de esa película de los domingos, es bellísimo cómo los jovencitos, y me llamó la atención la película por el realismo que establece de mostrar la vida de nuestros jóvenes actualmente en un colegio normal donde hablan de tantas banalidades y tantas cosas. Esta niña, a través de una mirada como detenida, con unos gestos, más que diciéndolo, porque es simplemente como la intuición de quien está viendo la película, lo define,
pues allí termina ella por darse cuenta de que lo que están diciendo pues simplemente son cosas salidas de la banalidad y de la superficialidad con la cual se asumen estas verdades de fe. Y es lamentable que sea este el criterio que los jóvenes tengan para darle la espalda a un camino que deberían de tomarse muy en serio. Sigamos. La oración consiste en tratar con Dios como con Padre y como con hermano y como con Señor y como con esposo. Bellísima definición también de lo que es el abrirnos a la experiencia de oración. Entonces, resumiendo, la oración es ejercicio de amor posible en todo lugar, en todo momento y lugar. No me definan la oración simplemente como ciertos momentos. Se potencia y tienen un espacio privilegiado, muy importante. Pero, y al principio no me lo vayan a descartar. Y vamos a ver más adelante la diferencia entre oración vocal, la oración de recogimiento, la oración contemplativa, como espacios donde vamos a ir creciendo en todo y no podemos descalificarla. Yo, por ejemplo, soy el primer defensor del Santo Rosario, de las novenas. Esta mañana, a raíz de la entrega de las medallitas de la Milagrosa, una hermana religiosa que no voy a decir, que hace parte aquí de nuestra comunidad, me pegó un discurso tremendo diciéndome que por qué en la iglesia de alguna manera como que patrocinábamos todas estas cosas de religiosidad popular. Yo le dije, hermana, yo le recuerdo que la iglesia está cimentada en signos sacramentales muy importantes, que usted por su mentalidad muy avanzada y muy progresista y muy de descartar todas estas cosas, pues me las quiere descalificar. No, mi querida hermana, tiene mucho sentido el que yo me ponga mi escapulario, y tal vez no todos los días como usted y yo usamos nuestro hábito, ¿sí? Pero nuestra consagración tiene un sentido más profundo, y el día que me lo tenga que poner con mucho orgullo y en cualquier espacio, me siento muy tranquilo de presentarme como un religioso. Y en este sentido, mi rosario, mis signos sacramentales, mi agua bendita, todas estas realidades para mí significan, no por el hecho de que lo utilice o no, sino por toda la comprensión que tiene el que yo la asuma. Y por esa razón, no me vayan a dejar de lado el que en medio de nuestra experiencia de fe más sencilla, enseñada por nuestras abuelas, pues la novena tiene un sentido muy especial, mi trigo tiene un sentido muy especial, mi rosario diario no lo negocio con nada, ¿sí? Mi oración vocal, que me la manda no solamente porque hago parte de una orden religiosa regular, es decir, que tiene una vida regular, pero mi vida de la salmodia y la oración en común tiene para mí mucho sentido y da privilegio y tiene un significado muy profundo, ¿sí? Y Santa Teresa se la da. Por esa razón no la podemos descalificar. Pero de todas maneras, ella identifica que el ejercicio de amor, como el ejercicio de orar, se puede realizar en todo momento y lugar. Y hacia allá es donde ella tiende. Cuando ustedes hacen todo el camino, que lo vamos a hacer, de comprensión profunda de lo que significa orar, terminamos dándole un valor muy grande a mi actitud, al ejercicio orante, donde la vida se traduce en una perfectísima oración. 2. Es allí donde hay luz para conocer la verdad de nuestro ser y condición. Este punto es fundamental, mis hermanos. La oración sirve para el autoconocimiento.
¿Para qué sirve la oración? Si hay algo que Teresa, y lo van a ver, lo vamos a profundizar, sirve es para conocer quién es Dios, quién soy yo, qué puedo yo y qué puede Él en mí. Este es el principio fundamental de la gracia, porque es a través del ejercicio orante cuando yo confío plenamente en la acción de un Dios que actúa en toda alma que se dispone y se abre a la acción del Señor. Porque al principio, como lo vamos a ver en todo el ejercicio de Santa Teresa a través de la oración, lo que logra la persona que se ejercita en la oración es terminar por recibir la gracia que viene del Señor. Porque, a ver, yo les explico, es como si yo fuese descubriendo un cascarón. Yo lo veo en estos días que me invitaron aquí en la esquina a comer las famosas castañas. Yo nunca había comido de esto, porque o se había venido en invierno por Europa, nunca había tenido esa experiencia. Y es abrir esa cosita que adentro es donde tiene, y es lo que descubre esto tan rico adentro que yo nunca había comido y no había tenido la experiencia de ese sabor tan particular que me llamaba como la atención. Yo lo había visto por ahí caminando qué día y bueno, alguien me dijo venga y pruebe, y pues me gustó muchísimo las benditas castañas. No sabía que existía esto y que es lo que marca el inicio del invierno, particularmente aquí en España. Muy bien, eso es lo que pasa, lo que sucede con el ser humano, y que es la experiencia que nos narra Santa Teresa, y es entrar cada vez más adentro para quitarle todas las talanqueras, como todas las cercas, como toda la capacidad que tiene el ser humano de ponerse unos ropajes para tapar la presencia de un Dios que quiere hacerse ver en nosotros y a través de nosotros para bien de los demás. Es eso, descubrir ese sabor, eso que hay dentro de nosotros y que los seres humanos no tenemos la posibilidad de ser conscientes. Es un ejercicio de conciencia, pero para esto es fundamental el autoconocimiento, el reconocer mis límites. Es allí donde yo comienzo a dejar actuar la presencia de un Dios que quiere hacerse ver en mí. ¿Sí? Todo el proceso de lo que se llama la santidad, todo el proceso de conversión, todo el proceso de transformación, todo lo que les he dicho del alter Christus, en la cristificación, el que el ser humano se abra a la experiencia de descubrir una presencia que le habita y que estamos llamados a dejar ver. ¿Sí? Los seres humanos somos especialistas en tapar la luz. Nos encanta la oscuridad. A mí me llama mucho la atención, y yo sé que aquí, como en mi tierra, en Colombia, me genera mucha inquietud el ver a los jóvenes ahora vistiendo todo el tiempo de negro. ¿Se han dado cuenta? Y como una realidad oscura, tenebrosa. Yo los veo por la calle, perdónenme, y yo es como que me asusto, como cuando uno de niño le mostraban como a Frankenstein o a Drácula o todos esos monstruos horribles. Y yo digo, ay no, yo no quiero nada de eso oscuro y como feo. Y pues claro, los trato y he tenido que ver y son parte de mi familia y les encanta todas estas cosas. Y yo me siento a hablar con ellos y a decirle, mira, la realidad externa habla de una realidad interior. ¿Por qué te gusta todo esto tan oscuro, tan feo, tan tenebroso? El ser humano tan bello, ¿no? Con tantas cosas, de taparse, con tatuajes y con una cantidad de cosas que yo las respeto, ¿cierto? Y respeto, pero no comparto esa manera porque siento que eso es una expresión de una realidad interior que se manifiesta a través de esta realidad oscura, tenebrosa, miedosa para mí, miedosa, ¿sí?
Bien, podríamos hablar mucho alrededor de esto, pero lo cierto es que es eso lo que busca un autoconocimiento de mis límites y de la acción de un Dios que realiza su obra en todo aquel que se dispone. Básicamente se dispone. Simplemente la obra la hace es el Señor, pero para eso hay que encontrarse y hay que hacer el ejercicio de ir a su encuentro. Es el principio de interiorización, puerta de nuestro castillo interior. Quien vive hacia afuera, vive sometido a esas realidades temporales, ¿sí? Todo el que tiene el proceso de reflexionar, de meditar, de interiorizar, tiene una capacidad infinita de crecer, porque descubre en sí mismo todo lo que pretende buscar fuera de sí. Ese es un principio fundamental. A mí me llama la atención cómo los jóvenes ahora me dicen: padre, es que esta niña o este jovencito es mi vida y yo me voy a quitar la vida. Y yo digo: más rápido, a ver cómo le ayudamos. A ver cómo le ayudamos a este joven, porque si la vida de este pobre depende pues de otros seres humanos, estamos muy fregados. ¿Sí? No sé para dónde vamos de esta manera. O sea, en pocas maneras. O gente que tiene centrado absolutamente todo en los bienes materiales. O sea, todo está allí, centrado en esta realidad. Es lamentable desde todo punto de vista. ¿Qué hace la oración? Es un principio de interiorización, de descubrir lo que les decía arriba, la inmensa dignidad que tiene el ser humano, liberado de la carga de tanta presión social centrada en la realidad, por ejemplo, estética. Hay tanta gente sufriendo porque es alto, porque es bajito, porque es gordito, porque es flaco, porque tiene, porque no tiene, porque es feíto o porque es bonito, porque es negro o porque es blanco. ¿Cierto? ¿No se dan cuenta de ello? Yo todo el tiempo encuentro en los jóvenes y en los niños por todos estos estereotipos marcados exteriormente en nuestra sociedad de realización y de éxito, centrados en esa realidad simplemente externa. Y es lamentable que el ser humano no descubra su inmensa valía desde una presencia que le habita. El principio de interiorización que brinda la oración te lo da, pero clarísimo. Por esa razón es allí donde el ser humano descubre un camino de transformación real, de configuración con su verdadero ser. Y por último, el diálogo de amistad con un Dios que es Padre, que es hermano y que es amigo. Un Dios que está más presente y que es más mismo que nuestra mismidad. Perdónenme la redundancia, que yo sé que me la comprendieron, ¿sí? Está más presente que nosotros mismos. Él hace parte esencial de nuestra vida. Y por esa razón, cuando hay un diálogo abierto, tranquilo con Él, allí ocurre todo un proceso de transformación maravilloso. Dejemos hasta aquí, porque el padre Ajay, que ya se me fue por allí, me ha dicho que no me puedo extender más de la hora, para que de esa manera pues sea como un poquito más riguroso, que ustedes no se me vayan a cansar, pero dejemos estos 5 minuticos ahora por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Dentro de 8 días seguimos con la siguiente parte. Quien quiera dejar la hojita, yo se la recibo y se la entrego dentro de 8 días, o la lleva, la mete en su carpetica o en su bolso y la trae para que la sigamos viendo, que sé que muy juiciosamente están tomando sus apuntes y que pues la idea de la hojita es que ustedes tengan allí la posibilidad de llevársela y de poder volver sobre ella para que tengan directamente acceso a estos textos de la Santa Madre y generar una reflexión más allá y sea razón incluso de su oración o de su meditación diaria. Bien, demos entonces espacio en este momento
para si tienen algún aporte, alguna pregunta acerca de lo que vamos viendo hasta el momento. Muy bien. Sí, sí, María. Y me parece muy interesante esto último que estamos comentando, de lo que creo que no se nos ha enseñado, al menos a mí, de la dignidad del ser humano, la tenemos interiormente por el ser que habita dentro de nosotros, y de ir quitando corazas o digamos, capas o tal, para que ese ser vaya saliendo y cada vez nos vayamos configurando más. Creo que, o sea, nunca nos lo habían dicho con eso, así tan claro que esa dignidad está por esa habitación de Dios, como ese habitar de Dios en nosotros. Muy interesante. Sí, María. Y esto lo vamos a desarrollar especialmente en todo lo que es la obra cumbre de la Santa Madre, que son las moradas o el castillo interior, el desarrollo que ella hace de manera magistral. Usted no se alcanza a imaginar lo que es el acercarse a esta obra, que es la cumbre de la espiritualidad cristiana, no solamente del Carmelo, sino esto verdaderamente es un tesoro para la iglesia, dicho por todos los que se quieren tomar en serio. Vuelvo otra vez y les digo, todo un camino de crecimiento espiritual a la luz de la fe es el descubrimiento de una presencia que nos habita y que en la medida en que yo me sumerjo, hagan de cuenta como cuando uno se mete en el mar. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia de tener algún tipo de inmersión en el fondo del mar. Bueno, lo he realizado en alguna de las islas del Caribe colombiano, donde te brindan esta experiencia, y no es para nada comparable con lo que deben descubrir un biólogo marino, por ejemplo, ¿no? O un estudioso de algo que nos genera tanto misterio como es el mar, porque esta realidad de la tierra, de esta realidad de la superficie donde estamos, pues ya poco nos falta por conocer, ¿no? De este mundo, pero el mar nos genera tanta inquietud, ¿no? Y encontramos, y es tan bello uno entrar y quisieras como ir más allá, y te dice el instructor, no, más abajo ya no puedes ir porque no tienes la capacidad ni de los tanques de oxígeno ni la posibilidad de ir, pero es porque vas a ir descubriendo esos corales, los arrecifes, esos animalitos que van allí descubriéndose. Es una aventura maravillosa que solamente quien comienza a tener oración, quien comienza a ahondar en esa experiencia de encontrarse con Dios, comienza a descubrir. Porque hay algo muy bello, y es lo que dice Santa Teresa acerca del descubrir las verdades. Se nos van dando de una manera tal que es como si se te abrieran unos ojos interiores que te permiten salir de esa oscuridad en la cual estás centrado solamente en cosas temporales, importantes. Pero la mirada te comienza a cambiar desde dentro. Comienzas a verlo ya todo de una manera diferente. Eso es lo que te da la oración. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los pozos petroleros, por esa razón, pues están tratando de realizar una conversión en las energías no renovables, porque pues saben que la explotación del petróleo utiliza mucha agua para poder sacar el petróleo. Y es que han visto que lo que hacen cuando ustedes ven un pozo petrolero que se está explotando y ven ese movimiento, es que recogen agua de los alrededores, y lo que hacen es que al pozo petrolero le inyectan agua, y por la diferencia de la densidad de estos dos líquidos, por el otro lado sale el petróleo, ¿sí?
y el pozo petrolero termina lleno de agua, pero contaminada, ¿sí? Porque de todas maneras termina mezclada con el hidrocarburo. Entonces, esto es lo que pasa. Lo pongo para poderles decir que es también la experiencia de que en la medida en que el ser humano ahonda en la experiencia de encontrarse con Dios en su ser interior, descubre su capacidad de amar y de entregarse, ¿sí? Y entonces aflora lo más valioso de nosotros. En este caso, pues el petróleo, que es de las cosas más valiosas que tiene este mundo todavía sometido a todas estas energías de los hidrocarburos. Bien, pero para decirles que esta es la experiencia de la oración y que solamente y la invitación que Teresa va a terminar haciéndonos es a que nos aventuremos a la experiencia maravillosa de encontrarnos con Dios a través de la oración. Nos vemos entonces dentro de 8 días. El Señor los bendiga y los guarde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y gracias a todos por venir. Gracias a ti.